Ah, ok, ahí está. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta... Había una pregunta de Franco en el Sí, sí, Slido, sí, ya pero la no sé contesté, ya la contesté. si quedó. Dice, pregunta, ¿en el ABB insertar un elemento que ya existe es lo mismo que el hash? Entre paréntesis, ¿reemplaza el dato? ¿O debería dar un error? No, es lo mismo que el hash. Sí, lo había dicho antes. Es lo mismo que el hash. O sea, no vamos a tomar políticas diferentes para lo mismo. Sería inconsistente. Bueno, em, yo dejo la ventanita esta del chat de cosa abierta para que no me haga ruiditos ni nada. Y ahí presento. Presentar, una ventanita. Entonces, hoy vamos a hablar probablemente vamos a empezar con el último tercio de la materia. O sea, en general, más allá de que hayan exámenes y que justo esté dividido así, yo siempre vi la materia como en tres tercios. La primera hasta lista, que son como, bueno, complejidad y TDAs básicos. Después están los TDAs un poco ABB y todos los árboles, todo lo que tenga que ver con hashes, todo lo que tenga que ver con la prioridad. Eso es como otro tercio. Y después grafos para adelante, todos grafos. Y por suerte ahora ya no hay nada que no tenga que ver con grafos de acá en adelante. Sí, y probablemente es como el tema más lindo tal vez de la materia. Y necesitamos pasar por todos estos dos tercios de cursado, más o menos, lo que fueron, tal vez, bueno, no vamos así en semanas ahora, pero más o menos para llegar a este punto y poder laburar en esto, ¿sí? Vamos a hablar de este nuevo TDA, pero que es como, de esto se pueden sacar un montón de cosas. Entonces, básicamente, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto de vértices que son entidades. ¿Sí? Tenemos entidades, objetos, lo que sea que nosotros querramos modelar, bueno, son cosas, son entes. ¿Sí? Que simplemente yo lo estoy modelando con un grafo. Y las aristas, que también son parte del grafo, son las relaciones entre esas dos, entre un par de entidades. ¿Sí? O sea, vamos a decir que dos vértices se relacionan, o sea, dos entidades se relacionan, entonces en el grafo hay una arista que une a esos dos vértices. ¿Sí? Y esto es todo lo que hay para decir de grafos, básicamente. Ahora, yendo tal vez a algo un poco más concreto, pero realmente es eso, grafos es eso, fin. El tema es que sale de eso, ¿no? Este es un ejemplo de un grafo, ¿sí? O sea, en este caso A se relaciona con B se relaciona con C se relaciona con A con D con E, D con F, y B con E, ¿sí? Y este es otro, que obviamente vemos que tiene unas diferencias, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Más allá de que uno tenga números y otras letras, que no es lo relevante acá, eh, que tiene que ver con esto de las flechas que están ahí, ¿no? Y este es otro que también dibujado con colorcitos, porque también se usan para hacer un montón de cosas con visualizaciones y entender los datos como están. Este grafo lo vamos a ver más adelante, como en 2 o 3 clases teóricas. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que todos los TDAs que vimos hasta ahora, salvo el hash, son casos particulares de grafos. No voy a corregir. Todas las estructuras enlazadas son casos particulares de grafos. Y ya vimos que pila lo podemos implementar de forma enlazada, el heap lo podemos implementar de forma enlazada. No digo que sea feliz implementarlo de forma enlazada, pero se puede. ¿Sí? Bueno, entonces podemos verlos de alguna forma como un caso particular de un grafo. Que después los implementemos de otra forma porque se puede y porque no es que todo es un grafo, es otra cosa. Pero el objetivo que les quede es que este es un TDA mucho más general. ¿Sí? Eh, las características de un grafo, que más que las características del grafo, son características de las aristas. ¿Sí? O sea, estas relaciones, ¿cómo son? ¿Sí? Eh, por ejemplo, que sea dirigido o no dirigido significa, si es dirigido, significa que esta unión tiene un sentido. A se relaciona con B, no necesariamente B con A. Para que B se relacione con A, tiene que haber una flecha en el sentido opuesto. ¿Sí? Si es no dirigido, significa que es bidireccional.
Ahora, o sea, vamos a charlar de ejemplos en los cuales hay un caso u otro, ¿sí? Pesado o no pesado, esa relación además tiene una ponderación, un peso, no sé, información adicional, que después eso se puede usar o no en algoritmos, depende del uso, ¿sí? Simples o compuestos significa que entre dos, entre un par de vértices, si es simple, solo admite una vez esa relación, en el caso de dirigido, una vez solo en ese sentido. Compuesto significa lo puede permitir un montón de veces. ¿Sí? O sea, A se relaciona con B, A se relaciona con B, y aparece un montón de veces, bueno. Y si admite bucles es yo me relaciono conmigo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo corresponde dirigido, no pesado, simple, que admita bucles? Cualquier combinación de cosas de todo esto, la verdad es que depende. O sea, depende exclusivamente de la aplicación. ¿Sí? Nosotros vamos, durante bastante tiempo, hasta que lleguemos probablemente al TP, vamos a mencionar unos ejemplos, incluso ahora y más adelante también cada vez que se vean ejercicios van a ser en un contexto, pero vamos a estar trabajando muy fuertemente sobre el grafo, dada ya una condición, dado que es dirigido, dado que es pesado, dado que, etcétera, ¿sí? El tema es cómo llegaste a que tu grafo tiene esas características. Bueno, eso es algo que también hay que verlo, para eso además también está el TP, para que vean un escenario donde, bueno, tienen que tomar esas decisiones, si bien en general son medio obvias, a veces no lo son, no siempre lo es. En general vamos a trabajar con grafos simples, muchas veces no, o sea, va a ser raro que admitamos bucles, pero en general es muy raro que veamos casos en los cuales trabajemos con grafos compuestos, porque si nos importa distinguir en la cantidad de aristas, entonces en general lo que se termina haciendo es ponerlo eso como un peso de alguna forma. Si queremos distinguir, se pueden, bueno, no necesariamente el peso es solamente un número, puede ser varias cosas, ¿sí? Eso de vuelta, eso depende cómo se modele. También se puede hacer compuesto, no es lo usual y ahí deberíamos que tenerlo en cuenta en la complejidad de las cosas que nosotros hagamos, que yo en general lo voy a dar por asumido que esto no pasa. Entonces, con solamente esto, o sea, con solo la existencia de vértices de aristas y estas características del grafo o de las aristas, ya hay toda una teoría de matemática y computacional alrededor. O sea, no solamente de computación, o sea, los grafos nacieron como algo completamente matemático, ¿sí? Incluso lo creó Euler, ¿sí? Para resolver un montón, o sea, vemos teorema de fórmulas, perdón, la fórmula de Euler, el camino de Euler, y un montón de matemáticos y computólogos que han aparecido, y así y un montón más, aparecieron autovalores y uno ya le empieza a agarrar quickie porque dice que miércoles pasó acá, que aparecieron autovalores. Aparece la FIUA, de repente, sí, Luis es un docente de una materia posterior. Y bueno, y así tenemos un montón, o sea, de repente vemos que hay grafos de comidas, ¿sí? Y no, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Y uno dice, bueno, ya está, cortala, ya entendí, ya entendí. Hay matemática, hay teoremas, hay un montón de cosas, cortémosla. Por eso, o sea, hay un montón de cosas con grafos y por eso le dedicamos un tercio de la materia y no somos los únicos porque matemática discreta también le dedican más o menos un tercio de la materia. Obviamente ellos tienen un enfoque completamente matemático, nosotros tenemos un enfoque algorítmico. Y después, en la materia que nos sigue, que es teoría de algoritmos 1, agarran esas dos materias y dicen, bueno, vamos a agarrar estos dos enfoques y vamos a juntarlos para ver cosas más avanzadas. ¿Sí? Y ahí se profundizan algunas cosas de grafos y se usan grafos. Se dice, bueno, transformo este problema a un grafo y de esto hago cosas, aplico tal algoritmo. ¿Sí? Y muchas veces es complicado, pero bueno, es realmente una herramienta muy útil a nivel computacional, lo cual es raro que en algunas facultades ni siquiera se habla de la palabra grafo en toda la carrera. Por supuesto no en exactas, ¿no? Ahí obviamente también
Ejemplos de aplicaciones. Algunos van a ser medio obvios, otros no. Y esto es una lista acotadísima. Van a encontrar en un montón de lugares, incluso creo que me quedé corto, tendría que haber puesto ejemplos de cosas más obvias que vemos acá en la materia incluso. Redes sociales es tal vez lo primero en lo que surge esto, ¿sí? Creo que pude haber aprovechado para preguntarles a ustedes, como, aprovechando que ahora tienen voz, para preguntarles qué se les ocurría. Pero bueno, redes sociales es el caso más básico que a uno hoy en día se les puede ocurrir. O sea, realmente los grafos están en todos lados hoy en día. Facebook, por ejemplo, sería un grafo no dirigido, no pesado, ¿sí? Yo tengo una mitad, o sea, no sé, tengo a mi mamá en Facebook y vale la inversa, ¿sí? O sea, nos tenemos mutuamente. Y esa relación es no pesada. Y Facebook no admite bucles, porque yo no puedo ser amigo de mí mismo. Sonaría medio mal, ¿no? Y bueno, además es simple. O sea, supongamos que todo lo que veamos ahora es simple, así me obvio esa característica. En general es raro tener alguno compuesto. Twitter, en cambio, o Instagram, los dos, son dirigidos. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, en cualquiera de los dos sigo a una persona, esa persona no tiene por qué seguirme a mí. ¿Sí? Entonces, esos son distintos casos. También es no pesado. Y creo que yo no puedo seguirme a mí mismo, así que tampoco tiene bucles. No lo probé, honestamente. Red de actores. Supongamos actores que actuaron en películas y cómo, o sea, yo quiero saber qué actor actuó con quién. Obviamente sería un grafo no dirigido, pero lo podemos hasta expandir más, porque podríamos tener en vez de lo que se llama un grafo, lo que se llama un multigrafo y que los nodos no sean siempre el mismo tipo, no es que sean solamente actores, podría ser actores y películas. Entonces hay una referencia que va de los actores entre sí no se relacionan, las películas entre sí no se relacionan, actores actúan en películas. Y de ahí pueden salir hasta proyecciones. O sea, yo puedo decir, bueno, entonces, ¿qué películas tienen en común actores? ¿Qué actores actuaron juntos? Puede salir de ese otro grafo. ¿Sí? Y esas cosas se hacen. Y lo marco de esto y lo anterior sobre redes sociales. Hay un montón de cosas andando. O sea, redes sociales no son Facebook, Twitter, Instagram. Hay un montón de estudios sobre redes sociales que tiene que ver un aspecto económico, desde social, por supuesto, y también hasta de salud. Yo ahora estoy estudiando bastante sobre el tema de redes sociales y mi idea es abrir una materia barra seminario o algo al respecto y es puramente, bueno, aplicamos cosas sobre grafos, o sea, es grafos por todos lados, cómo modelo tal cosa en un grafo y bueno, estas cosas también se hacen. Secuencias de estado en un juego, muchas veces son grafos que están implícitos, no es que ya está, listo, voy y me creo un grafo, pero muchas veces son grafos que están implícitos. Yo sé que de estar parado, puedo estar corriendo, de corriendo puedo volver a parado, de ahí puedo ir a sentarme y así. Obviamente sería un grafo dirigido. Puede ser o no pesado. Depende de Internet. Internet es un grafo completamente dirigido. Imagínense las páginas de Internet, cómo una página linkea a otra. ¿Sí? Una página linkea a una, que linkea a otra, que linkea a otra, ¿sí? Y así es como se modela la red. Y en realidad, el hecho de que, por ejemplo, Google, allá hace muchos años, se haya dado cuenta de que podía modelar la red así, fue que le permitió justamente ser hoy en día el motor de búsqueda más importante del mundo, aplicando un algoritmo que o sea, lo tenemos escrito en la página y depende muy probablemente lo tengan que ver al menos en el TP, si les interesa o no, depende de lo que sea exactamente el TP. Te interrumpo un segundo, Martín. Sí, Sebastián pregunta, no terminé de entender bien cuando un grafo es pesado o no es pesado. un grafo es pesado o no pesado según si yo lo determino, que sea pesado o no pesado, yo le pongo una ponderación a las aristas, a esta relación. Por ejemplo, a ver, suponete que vamos al siguiente ejemplo, mapa de la ciudad para el transporte.
yo quiero saber cuánto me cuesta ir desde acá hasta, supongamos que hoy en día pudiera usar este es como un ejemplo muy poco feliz para justo hoy además es como pésimo momento para elegir este ejemplo, pero bueno, supongamos que yo mágicamente pudiera usar transporte. Yo te retruco el ejemplo, Martín. Imagínate que es la probabilidad que te agarre la cana si vas del punto A al punto B. Bueno, está bien, sí, también lo podemos también como modelar así. También esa es buena también. Supongamos, o sea, primero voy con el ejemplo original, después lo vemos con Jorge, pero valen los dos. Supongamos lo que me cuesta a mí ir desde acá hasta la facultad, ¿sí? Y obviamente tengo puntos intermedios, no es que tengo un vértice que sea mi ubicación, un vértice que sea la facultad y una línea recta y ya está. O sí, lo como fuere, pero sea que tenga puntos intermedios o no, y yo quiero obtener cuál es el camino mínimo, que eso es algo que vamos a ver, obviamente estas relaciones que van a ser probablemente o en distancia o en tiempo, ¿sí? Entonces ahí el grafo va a ser pesado. Va a tener en el caso de lo que planteaba Jorge, no sé, probabilidad de que me agarre la cana en el camino. Y ahí hay que ver si ahí se suman las probabilidades o se multiplican las probabilidades, mejor dicho, ¿no? Pero bueno. Se sumarían, me parece, ¿no? No, porque te puede dar mayor que uno y no querés. Las probabilidades no pueden dar mayor que uno. Para mí, en ese caso, qué buen ejercicio de final. Listo. O de parcial, en realidad, porque no hay ninguna razón para que no sea parcialito. Bueno. Igual, digamos, de forma más abstracta, el peso es un atributo que le damos a la conexión entre dos elementos. Y después los algoritmos pueden utilizarlo para lo que se le canten. Sí, o puede no usarlo, o puede ser que no sea un número, no tiene por qué ser un número. En general lo vamos a modelar directamente como un número, que es lo más simple, pero así como en el heap decíamos, ok, acá pongo los números, pero en realidad ahí voy a asteriscos que después cuando yo comparo uno con el otro, lo que fuere, acá es lo mismo, ¿sí? O sea que tranquilamente puedo tener metido adentro, no sé, una terna de números, hay TPs donde pasa eso, donde necesito considerar para distintos casos distintos valores. Y bueno, entonces la lista tiene toda esa información y depende del algoritmo, tengo que usar uno u otro. El mapa de la ciudad en general, o sea, no solamente para transporte, lo podemos ver como un mapa. Cualquiera de las estructuras enlazadas que vimos. Mapa de un juego. Te interrumpo de vuelta, Martín. Sí. Leo está preguntando, ¿esto podría decirse que ser pesado o no radica en la cantidad de enlaces o uniones que hay entre un objeto y el otro? ¿A mayor cantidad de uniones, más pesado es? No, el peso es algo que literalmente yo voy y le pongo a esa relación. Por ejemplo, no sé, yo pongo, supónganse que yo tengo mi grafo de amigos, pero donde yo pongo, no solamente, ok, yo soy amigo de tal, sino que además pongo, no sé, la cantidad de veces por semana que nos vemos, ok, pésimo ejemplo otra vez. Cantidad de veces por semana que hacemos una videollamada. O por mes, no sé cómo fuere. ¿Sí? O sea, supónganse que tenemos eso como ejemplo, o sea, es una ponderación que le ponemos a esa relación, en el contexto que fuere. Podemos tener un montón de aristas y que el grafo no sea pesado. Eso significa simplemente la relación existe. Existe y ya está. ¿Sí? Eso no es que existe más o menos pesado, es pesado o no pesado. ¿Sí? Bueno, cualquier mapa de cualquier tipo se puede hacer con grafos. La representación del modelo Lewis, lo que se ve en química, se puede hacer en grafos y se puede hacer un montón de cosas con moléculas, representando cosas con grafos y se aplican algoritmos. Representación de cambios de moneda, o sea, cuando paso de pesos a dólares, de dólares a yenes, de yenes a yuanes, no sé, y de yuanes de vuelta a dólares, no sé. Así tengo un costo de conversión, ¿sí? Bueno, por ejemplo, algo que podría estar piola saber es si existe un camino en el cual yo empiezo en una moneda, termino esa misma moneda y gané plata. Y eso es algo que vamos a ver también. ¿Cómo ganar plata con algoritmos? Bien. Sí. Te interrumpo de vuelta, Martín, sorry. Pero los chicos se quedaron bastante como entongados con el tema del peso. Y están preguntando ejemplos de uso, ¿no? Por ejemplo, David pregunta, ¿el peso sería como la prioridad en una cola de prioridad? Digamos, la importancia que le doy. Sí, en un caso puede ser importancia que le das, en un caso puede ser la distancia que tengo de acá hasta un lugar, porque es un mapa. En otro caso puede ser cuánto tiempo espero para, no sé, llamar a una persona. En otro caso puede ser, no sé,
no sé, supongamos que es una red de flujo eléctrico. Quiero saber cuánto me cuesta en plata poner un tendido eléctrico desde un punto a otro. Y quiero minimizar o sea, quiero que todo el mapa, digamos, todos los puntos me queden conectados, que haya electricidad, pero quiero gastar la menor cantidad de plata. También eso es algo que vamos a ver. O sea, quiero ver o sea, quiero maximizar no sé, cuántos datos salen de una fuente para que lleguen a un destino, teniendo en cuenta restricciones de cuánta información puede pasar por, no sé, distintas computadoras. ¿Sí? Y cada computadora se banca distinto, entonces la conexión, no sé, la conexión es inestable. O sea, es una ponderación que hay sobre la lista. No es que me importa más esa lista. No es que si hay un 10 me importa más que si hay un 1. O sea, no significa eso, salvo que el modelo, o sea, con grafos estemos modelando algo que tenga que ver con eso. ¿Sí? Acá te ataco con más preguntas. La Sí. primera es como una opción que dice Miguel. Por ejemplo, Instagram es pesado, están los mejores amigos. Ahí Mira. supongo que el caso de uso sería, si estás modelando por algún sentido el nivel de amistad, podrías decir que uno es más amigo que otro poniéndole un peso. Sí, Pero sí, si sí. no necesariamente es pesado, porque depende de lo que quieras hacer vos con tu grafo. Sí. O sea, depende de lo que quieras hacer. Incluso hasta podrías tener para la misma aplicación, podrías tener más de un grafo. Tengo mi grafo de simplemente quién ve a quién, o sea, de quién sigue a quién, fin. Y después tengo el grafo de mejores amigos, ponele, ¿sí? Tranquilamente podría tener algo como eso. Eh, es válido porque tal vez es más fácil tener dos grafos que hacer alguna cosa de mantener dos tipos de datos en el mismo grafo. Muchas veces es complicado. Por eso, pero también puede ser que sea pesado en función de quién es más amigo que quién y consigue ese tipo de cosas. Pero de vuelta, o sea, eso se ve, en general se ve, lo vamos a ir viendo de vuelta. Otros casos, red de citación de papers, un paper que cita a otro, y hay un montón de autores que se citan entre sí y demás. Bueno, eso genera también, además también es una red social de otro estilo. Eso es un caso dirigido, que además tiene particularidades porque no tiene un camino que vuelva, que eso se llama ciclo, después lo vamos a ver. Acá Camilo pregunta, ¿cuál Sí, sería el primer vértice del grafo? ¿O por dónde se empieza? no existe eso. Acá no hay primer vértice. Hay vértices. No existe primer vértice. O sea, no piensen en una estructura enlazada donde tengo un primero, como los que estamos viendo ahora. Esto es más general. No tengo un primero, no tengo un último. Acá no existe inicio o fin. Salvo, de vuelta, salvo que la aplicación sea de eso. Vamos a ver una aplicación donde pasa algo así mucho más adelante. Y última pregunta del combo. Franco pregunta, no me quedó del todo claro. ¿Un grafo simple solo tiene una arista por vértice y uno complejo puede tener varios? No, significa, simple es, yo por ejemplo, con Jorge puedo tener a lo sumo una arista. Supongamos que es no dirigido, entre Jorge y yo nada más puede haber una arista. No es que van a haber 5 aristas entre Jorge y yo. O sea, es entre pares. Después yo puedo tener una arista, no sé, con mi gato, que está comiendo ahora. Eso es indistinto. Ahora, si es dirigido, puede haber ida, puede haber vuelta, pero no pueden haber varias idas o pueden haber varias vueltas. Si es simple, si es compuesto, permite un montón, que no es lo usual. Particularmente nunca me pasó realmente de toparme en un escenario real donde se admita eso. Sí, había un TP hace unos años donde tal vez hasta convenía modelarlo de otra forma en vez de permitir que sea compuesto. Sí, en general uno acostumbra a justamente la arista que une los dos vértices, le ponen información adicional, ¿no? El tiempo, la distancia, el nivel de amistad, la probabilidad que te agarre la cana, todo junto en un mismo struct y de ahí usa lo que quiere. En general es medio, viste, redundante tener varias aristas conectando, como que no tiene un caso de uso muy útil. Sí, o sea, es mucho más probable
implemente algo que se llama un hipergrafo, que que le agrega una dimensión más a toda esta situación, que realmente solamente nos pasó una vez, que no es que no se puede implementar de esta forma normal, sino que andaba mucho más rápido de la otra. No me acuerdo ni siquiera porque fue hace muchos años. Otro ejemplo, este es el momento en el que me pongo polémico, pero me gusta. Otro ejemplo es este de acá, ¿sí? Se usa esta página que se llama El Gato y la Caja, es una página, no sé, gente que hace ciencia. Hizo todo un análisis en Twitter, donde, bueno, los nodos son usuarios de Twitter, las relaciones son quién retuiteó a quién, o cosas por el estilo, era algo así, o quién seguía a quién. No me acuerdo muy bien. Y basado en eso, y obviamente en los tweets y todo lo demás, como que hizo todo un análisis de la tendencia política y la postura con respecto al aborto. O sea, cuando se estaba legislando, se estaba discutiendo la legislación por el aborto legal. ¿Sí? Y bueno, hicieron todo un análisis, no voy a entrar demasiado en profundidad, pero donde obviamente notaron cómo había una cuestión medio polarizada, donde habían algunos nodos que eran más importantes, que eran difusores de información, y hay un montón de cosas relacionadas. De vuelta, esto es un tema muy para analizar en redes sociales, porque es como que se tocan mucho esos dos temas. Así que bueno, es algo donde quedó bastante evidenciado y donde se ve la realidad, o sea, la realidad se plasma sobre nuestras estructuras de datos. Entonces, es algo que está bueno porque para que ustedes lo vean, en el sentido de, ok, no, o sea, esto realmente se usa para hacer análisis de cosas reales, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? El año pasado unos exalumnos del curso, que cursaron en 2015, entregaron su trabajo profesional, que era todo un análisis sobre las elecciones del año pasado, cómo la gente iba, ahora ya no eran políticos o lo que fuera, sino que eran directamente usuarios cualquiera, qué eran lo que iban diciendo y bueno, cómo eran las tendencias y todo un análisis hecho. Ahí les dejé el link por si lo quieren ver. La verdad que estaba bastante bueno. Eso como para que vean que realmente esto se usa para analizar cosas de la realidad y hay algoritmos, o sea, han aplicado ellos algoritmos que se ven acá, que no son demasiado, no es que hay que hacer cosas, y obviamente hicieron cosas también más complejas. Así que bueno, sí, o sea, ya vino Martín Polémico, se puso a hablar de aborto y elecciones. Genial. Vamos a migrar rápidamente de tema y vamos a hablar de qué operaciones tiene realmente este TDA, porque hasta ahora hablamos de, ok, modela, pero ¿qué carajo hace? En sí, el grafo por sí mismo es un ente que hace muy poco, ¿sí? Se crea, obviamente, y se destruye. Podemos agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas, o sea, estas uniones, ver si dos vértices están unidos, ¿sí? O sea, y si queremos podemos obtener el peso de esa unión, ver si existe un vértice dentro de todo esto. En general es bastante útil poder preguntarlo, nos ahorra hacer cosas. Obtener un vértice al azar, eso puede estar o no. En general es útil para algunos algoritmos donde no nos importa cuál queremos agarrar, decimos, bueno, dame alguno. Obtener todos los vértices, o sea, un listado de los nombres de todos los vértices, no el vértice como esto, digamos, no el nodo, ¿sí? Podemos obtener todos los adyacentes a un vértice, eso es una operación muy útil. Quiero saber quiénes son todos los vecinos de un determinado vértice. Y queremos poder poder iterar por todos los vértices del grafo sin que haya un orden necesariamente en todo eso, ¿sí? O sea, esas son nuestras operaciones que vamos a manejar con el grafo. Y eso es todo. Ahora, sobre esto es que vamos a elaborar. O sea, nosotros vamos a tener esto y todo lo demás lo vamos a hacer por fuera, lo que serían funciones. O sea, estas son nuestras primitivas, todo lo demás que vamos a ver después van a ser funciones. Y esto no es por capricho, sino que, porque hay cosas que uno los vería grises, es como, che, pero esto podría tranquilamente estar adentro del TDA. Un segundito, el gato se está metiendo donde no debe. O sea, esto tranquilamente podría estar adentro del TDA. ¿Por qué no? Y la verdad es que hemos probado distintos enfoques. Con ciertas operaciones estando dentro del grafo, otras afuera, etcétera, lo que fuere.
Y en general, si están adentro, tienen que ser genéricas, lo cual nos implicó que se vuelvan mucho más difíciles, muchas cosas que no pueden ser del todo genéricas, o sea, para cualquier grafo, independientemente del caso. Entonces, después de haber probado distintos enfoques y después de que obviamente lo buscamos en bibliografía, no es que salió de cualquier lado, no es que se nos ocurrió a nosotros, bueno, optamos por este, que es el que nos viene dando bastante bueno, o sea, termina quedando bastante claro el código después de tantos años. Entonces lo limitamos a que estas son las operaciones propias del grafo. Entonces, ahora el tema es, bueno, ¿cómo lo implementamos? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta acá, Jorge? No, todo en orden. Ok, bueno. Tenemos distintas formas de representar el grafo, ¿sí? Visual, matriz de incidencia, matriz de adyacencia, listas de adyacencia. Me apareció la palabra matriz y hay gente que se debe estar queriendo pegar un corchazo, pero es la realidad. Álgebra no solo sirve para enseñar álgebra, es probablemente la materia de matemáticas más usada en la carrera. Análisis 2, no tanto, se usa mucho para prueba y prueba sí se usa un montón. ¿Te puedo interrumpir? Tengo una preguntita. Franco pregunta, si removemos un vértice, ¿todas las aristas de ese vértice desaparecen? Sí, lo mismo que un nodo, o sea, cuando no sé, en una lista, si sacás el nodo tenés que corregir eso mínimo, ¿sí? En el caso de la lista tiene una estructura particular, sabés lo que tenés que hacer. En este caso simplemente borrás todas las aristas, ya sea las que salen, las que entran, ¿sí? Todo hay que borrar. De ese nodo, de ese vértice, perdón. Sí, de ese vértice. Sí, acá, o sea, podemos llegar a usar la palabra nodo o vértice de forma medio indistinta. En este caso, o sea, tendemos a usar la palabra vértice más que nada para distinguirlo de lo que eran las estructuras enlazadas de antes. Pero muchas veces, y porque en la bibliografía suelen usar la palabra vértice. Pero bueno, si decimos nodo, entiendan que nos referimos a lo mismo, la pelotita con el cosito adentro. Entonces, vamos a ver la primera, visual. Visual es muy bonita, se ve muy bien, se entiende cómo está el grafo, más o menos lo vemos. Primer problema, esto la computadora no lo entiende. Ve un JPG, dice muy lindo, colorcitos, pero esto yo no lo entiendo. Así que esto no sirve para representarlo en la computadora, pero está bueno para dibujarlo nosotros y que entendamos. ¿Sí? Hay un montón de lo que se llaman visualizaciones que no son noditos, 3, 4 noditos, son como, no sé, millones de nodos y que como miércoles hacemos para que esto se vea y que se entienda qué carajo está pasando, ¿sí? Hay un montón de eso y hay un montón de herramientas, tal vez algunas más o menos las usemos, otras tal vez las dejemos para otros lados. O sea, esta la vamos a usar un montón para ver los grafos, pero esta no nos sirve para implementarlo a bajo nivel. Lo mismo que le decía con los árboles en HIPS, se ven muy bien, pero nunca vamos a implementarlo así. Entonces vamos a hablar de las que sí sirven. Matriz de incidencia. De esta voy a tratar de hablar poco porque tiene un montón de consecuencias del orto, así que lo que sucede es lo siguiente. Yo puedo agarrar y decir, ok, me creo una matriz donde tengo en cada... Acá lo hago fila una cosa y columna otra, pero podría hacer la traspuesta y está todo bien, no cambia en nada. En cada fila una arista, que las nombré así a 1, 2, y en donde hay vértices que se unen, pongo un 1. Y ya está. Sí, por ejemplo, no sé, A5. Hay en D y en E. ¿Sí? Y listo. Ya está. ¿Sí? O sea, lo dejo un segundito para que más o menos lo vean, pero es esto. ¿Sí? Donde, por ejemplo, no sé, A7 une a A con D. Que veamos A con D, A7. ¿Sí? Todo el resto, 0. Esto para el caso de un no dirigido, no pesado. Ahora vamos a ver el caso completamente opuesto para comparar. Que es, imagínense que tengo uno dirigido y pesado. En ese caso, solo por convención, de donde sale, ponemos el número, pero en negativo. Si fuera no pesado, pondremos un -1. Pero bueno, en el caso de que sea pesado, además ponemos el número en cuestión. Entonces, pondríamos el número en negativo
y a donde entra en positivo. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es el sentido. ¿Sí? Y eso para todos los que están acá. A lo cual uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si el peso es 0 o es negativo? ¿Qué carajo hacemos? O sea, si es negativo me quedé todo dado vuelta, pero ¿cómo lo interpreto? Bueno, si mi grafo va a aceptar pesos ceros o pesos negativos, en vez de tener un menos 3 y un 3, lo que vamos a hacer es tener que esta matriz no sea de números, sino que sea un struct que tenga peso y no sé, y un booleano o algo por el estilo, ¿sí? O algún estado, como ocupado, saliente, perdón, vacío, saliente, entrante, pongámosle. Y el peso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, después eso como se modela. ¿Sí? Espero más o menos se entienda cómo es la representación. Y vamos a hacer un breve repaso que después seguro en la práctica lo van a ver de vuelta esto porque nos importa mucho, es que entiendan la diferencia de cuánto nos cuestan las cosas, ¿sí? Pregunta es, primero, y que les pregunto, así que ahora van a tener que abrir la boca, ya que están ahí. Pregunta es, ¿cuánto cuesta esto en espacio? Y esa es la primera pregunta chota del día. Así que espero que alguien abra la boca, porque si no voy a elegir a alguien. Esto no es Zoom, así que no los puedo desmutear, pero van a hablar. Juan, no estamos leyendo los chats, tenés que hablar con la voz. Abrí la boca. Quiero que hable. Quiero que me diga tal cosa. Sí, ¿Cuadrado? ¿cuadrado de qué? O sea, algo al cuadrado, pero ¿qué cosa al cuadrado? Yo te tiro otro, triángulo. Así, vamos. Vértices al cuadrado, no sé. Ok, bueno. Sería 5 al cuadrado, no sé cómo llamarlo. No, o sea, no. Supongamos que la cantidad de vértices la llamamos B. Vos decís que es B cuadrado. Claro. Supongamos que, no, o sea, me encantaría mostrarles yo lo que hago con mi mano, ¿no? Pero supongamos que yo voy, y no sé, me voy a poner un cuadrado blanco acá en el medio de la... Chau, todas estas aristas. No, suponete que no existen, no existen. Chau, aristas, no hay aristas. Oye, Dios. Suponete que no hubiesen aristas. No hay aristas. Sigue siendo B cuadrado el espacio que ocupa si no hay aristas. O sea, suponete que estoy tapando todas las aristas que hay. Estoy esperando que alguien me responda posta, ¿eh? Yo elegí perdón. a alguien, entonces. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí. Sí, yo escucho. ¿No sería O de B por A, siendo B la cantidad de vértices y A la cantidad de aristas? ¿Y por qué son ¿O dos? las aristas no ocupan espacio? Y no sé, o sea, suponete que en este caso no hubiesen aristas. La cantidad de vértices la mantengo igual. ¿Esta matriz de qué tamaño sería? Sería el mismo tamaño. No, si esta matriz, si yo saqué todas las aristas, chau todas las aristas, las borré todas, esta matriz de acá, ¿tendría el mismo tamaño? O sea, si sacaste todas las aristas y solo te quedaron los vértices, querés decir. Exactamente, los vértices quedaron, pero yo saqué el carajo todas las aristas. De repente, creo un grafo donde le metí 15 vértices y no hice nada más. No le metí aristas. Nadie se relaciona con nadie. Sería un vector. Está bien, pero la pregunta es entonces, ¿tiene o no tiene el mismo tamaño? ¿Importan o no importan la cantidad de aristas? Tiene que tener el mismo tamaño, serán todos ceros, pero hay que igual modelarlo de la misma manera. Yo saqué las aristas, las saqué. Las saqué. Chao. No tiene Suponete, ni siquiera existieron. No existieron nunca. Es un grafo nuevo al que yo fui y le metí 7 vértices. Porque pintó. O sea, esto que existían a 1, a 6, lo que sea, nunca existieron. Sigue teniendo el mismo tamaño que ahora, que lo que tengo ahora en este cuadrito de acá. Supongamos que fueran 5 vértices para que tenga sentido con este ejemplo, ¿no? No pueden no entender. No tendría el mismo tamaño. No, sería más chico. Claro.
Y si yo sigo agregando aristas, va a ser más grande. Bueno, esta es la primera cosa que vamos a distinguir. Este TDA no tiene una sola variable, tiene dos. Tiene la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Y vamos a tener un problema que es el siguiente. B va a ser la variable para vértices. No existe n. Sáquense n. O sea, si me dicen n, yo no voy a saber a cuál de los dos se están refiriendo. Así que B es la cantidad de vértices. Y ahora vamos a tener un pequeño problema tal vez entre teórica y práctica, porque pasa lo siguiente. Vamos a distinguir a las aristas con A o con E. E porque en inglés es edge. ¿Sí? Y yo probablemente en general use la E, porque en todos los libros está con E, y en los cursos que estoy haciendo yo de esto de redes sociales que lo comenté, siempre hablan de E, entonces yo tengo en la cabeza E. Y en la práctica, muchos tienen también la E, pero hay algunos que tienen la A. Pero, o sea, siempre lo único que importa es que digan qué es qué y ya está. ¿Sí? Y con eso se entiende. Yo siempre me olvido, entonces pongo una letra, 2 puntos, lo que quiere decir y listo. Sí, porque a veces o sea, yo sé que yo uso B por E porque si no me confundo, después cuando voy, leo uno de los libros buscando alguna cosa, lo que fuere, me confundo. No me da tanto el bocho para acordarme de 2 letras. Pasa cuando, o sea, se reciben en la cabeza, no queda igual. Otros directamente, no sé, dicen, bueno, hoy me desperté, hoy estuve en el trabajo hablando un montón en inglés, hoy uso la E, otro día hoy estuve usando el español, escriben la A. No sé, no es importante, el razonamiento siempre va a ser el mismo. Pero lo que importa es que son dos variables completamente independientes. Y va a haber alguien que diga, no son independientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cantidad de vértices dado, la cantidad de aristas que pueda haber está acotada por la cantidad de vértices, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un grafo dirigido, el peor caso o no dirigido en realidad, supongamos cualquier grafo, el peor caso que puedo tener con B vértices es que estén todos conectados contra todos. No puedo tener más que eso porque no estamos trabajando con grafos compuestos. ¿Sí? Entonces, lo máximo que puedo tener es que estén todos conectados con todos. Eso es un límite. ¿Cuánto es ese número? Bueno, la cantidad máxima de aristas que puede haber en un grafo dirigido es B por B menos 1. Y la cantidad de... porque cada vértice puede tener B menos 1 aristas. ¿Sí? Si además admite bucles es B cuadrado. ¿Sí? Supongamos que no admite bucles. Y en el caso de grafos no dirigidos, admite B por B menos 1 sobre 2. ¿Sí? Ese es un número. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la cantidad de aristas está acotado por el cuadrado de B, ¿sí? Uno podría decir, bueno, entonces esto tiene como mucho, más o menos O de B cuadrado. Entonces esta matriz sería O de B cubo, ¿sí? A lo que mi respuesta sería sí, porque es una cota superior, pero no, porque es una cota superior muy mala. ¿Por qué? Porque es muy raro trabajar con grafos tan densos. ¿Van a haber casos? Sí, los van a ver, pero no es la gran mayoría de los casos. Piénsenlo así. Imagínense cuántos usuarios pueden llegar a ver de, no sé, Instagram. Bueno, ahora pónganle 2 ceros más porque seguro hay 100 veces más, por lo menos, ¿sí? Bueno, ahora sobre ese número piensen, ¿realmente ustedes tienen tantos seguidores? No tienen, o sea, contra ese número no tienen tantos. O sea, decir, bueno, como mucho cada vértice se conecta contra todos los demás. Mentira, eso no pasa en ningún lado. ¿Sí? No pasa. Hay algunas muy, muy pocas aplicaciones donde puede pasar. Sí, las van a ver y obviamente eso va a influir. Ahora, no sirve de nada por casos particulares, cuando ya sabemos cómo es la realidad, analizar entonces las aristas simplemente como, listo, es B cuadrado. No sirve de nada. Entonces lo tomamos como dos variables independientes, que en sí son independientes, más allá de que una esté acotada por la otra. Es lo mismo que, por ejemplo, en el problema del padrón electoral, ¿sí? ¿Cuántas veces va a votar una persona? Obviamente hay la gente que va a votar está acotada por la gente que existe, pero no me interesa eso, necesito saber cuántas, o sea, son
son variables independientes. ¿Cuánta gente existe que cuánta gente va a votar? ¿Sí? Son variables independientes, más allá de que obviamente una está acotada por la otra, lo que fuera. O sea, obviamente hay una correlación entre ambas variables, pero de vuelta, o sea, no es que vamos a ver un grafo de 5 vértices, entonces tiene tantas aristas. No va a pasar, porque depende del modelo, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto y por eso me tomo tanto tiempo en esto, porque es importante que les quede en la cabeza. Son dos variables completamente diferentes, salvo que el problema diga algo al respecto. Si no dice nada, son dos variables independientes. Entonces, quedamos con que esta matriz, que obviamente tiene una fila por cada arista y una columna por cada vértice, es O de B por E, o O de B por A, la letra que ustedes prefieran, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo con la B, eso seguro, y la otra es una E o una A. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirme cuánto cuesta? Uy, me fui a la otra. ¿Cuánto cuesta agregar un vértice en esta representación? O sea, dirigido o no dirigido, no importa. Quiero escuchar o leer a alguien, me da lo mismo, pero ¿cuánto cuesta? Obviamente tienen que pensar qué carajo tienen que hacer, ¿no? Pero... O de la cantidad de aristas. ¿Por qué? O sea, ¿qué harías? Agregaría una columna. ¿Y cómo agregas una columna? Es una matriz. Eso, en el dibujo uno ve, acá yo le enchanto una columna y anda. Sí, en el dibujo anda, pero en memoria viene menos 3, 3, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 5, 0, 0, 5, 0, 0. Viene todo uno al lado del otro. Así que si yo quiero meter una columna en el medio, tengo que rearmar todo esto. Tengo que rearmarlo, no me queda otra. ¿Sí? Es una matriz. Entonces, ¿tengo que rearmar la matriz entera? O debe por agregar una arista. Tengo que agregar, en vez de una columna, una fila. Uno diría, bueno, agregar una fila es más fácil, porque solamente tengo que alargar este arreglo. Sí, pero Realog te puede dar error, ¿sí? Entonces, ahí vamos a depender de si tomamos medidas para duplicar el tamaño de esta tabla y lo que fuere, ¿sí? Supongamos que no, o sea, tenemos dos formas de verlo, que esto se redimensiona acordemente, entonces tenemos lugares vacíos, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que es O de B. Obviamente si esta representación estuviera traspuesta, serían al revés las cosas que nos cuestan, ¿sí? O sea, si tuviéramos como filas los vértices y como columnas las aristas. Nos va a costar las cosas al revés. Entonces, ahora, lo importante, ver si dos vértices son adyacentes. ¿Cómo hago en esta? Quiero ver si A tiene como vecino a B, o A tiene como vecino a D. Supónganse no sé, voy a este, ¿sí? Quiero ver si A tiene como vecino a E. ¿Cómo hago? O si A tiene como vecino a D. ¿Cómo hago? Vas a todas las conexiones, vas a todos los que tienen A y te fijas si también tienen E. ¿Cómo voy a todos los que tienen A? ¿Te fijas todas las aristas? Claro, tengo que sí o sí fijarme una por una, tengo que fijarme, esta se conecta a A con D, no. Esta conecta A con D, no. Esta conecta A con D, no. No, no, no. Sí, se conectaron. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta, si tengo que recorrer todas las aristas para ver esto, ¿cuánto me cuesta esto? En el peor de los casos no lo encuentra, como A con E, y entonces me recorrí todo. ¿Cuánto me cuesta entonces ver si dos vértices son adyacentes? N por B. Ojo, no estoy recorriendo toda la matriz, estoy recorriendo dos columnas. O de E. O de ¿Sí? Porque yo nada más veo dos columnas fijas. Yo no me voy a fijar, bueno, qué pasa con B, C, E, F y los 18 millones de vértices más que haya. Si es O de E, es bastante feo, pero no es lo otro. ¿Sí? Obtener los adyacentes a un vértice, ahí sí medio que se ve. Tengo que buscar todos, por ejemplo, bueno, ok, esta conecta A. Bueno, ¿a quién más conecta?
con B, ok. A, ok, conecta con C, entonces también. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, y acá lo tengo que buscar, no es que yo sé dónde está el otro 1. Entonces tengo que ponerme a buscar, ¿sí? Entonces, no me queda otra que ponerme a buscar. ¿Qué va a pasar? Como mucho, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a recorrer todas las aristas. Ahí me comí un ODE, ¿sí? Pero después, yo no es que me quedo fijo, yo por cada una de estas aristas tengo que recorrer todo. Tenemos dos formas de verlo. Lo usual sería poder decir esto es ODE, y con eso podríamos más o menos decir ok, porque si suponemos que el grafo es bastante poco denso, no vamos a recorrer muchas veces esto. Podemos decir O de B más E. Porque eventualmente vamos a tener que recorrer por todos los vértices. La otra es decir, bueno, como tengo que recorrer por todos los vértices, y en el peor de los casos, A está conectado con todo lo demás, que eso, estoy viendo un vértice, no todo el grafo, un vértice, bueno, voy a estar recorriendo un montón de veces esto, y va a ser B cuadrado. ¿Sí? Entonces podemos decir O de E más B cuadrado, pongámosle. Es un poco exagerado tal vez, pero es viable. O sea, y como E está acotada por B cuadrado, podemos decir directamente B cuadrado. Es tranquilamente viable eso. Ahora, una cosa, esta implementación así como no tiene ninguna ventaja y tiene solamente desventajas. Pero lo que sí tiene es que yo esto lo puedo implementar de forma mucho más comprimido. En vez de decir, bueno, ok, tengo una fila tengamos nuestra fila por cada arista, pero no tengamos así una matriz. Bueno, guardémonos, A se conecta con B con tal peso. B se conecta, perdón, voy a sacar el cosito. A se conecta con B con peso 3, B se conecta con D, y así tenemos un listado. Tenemos un listado de A, B, peso, A, B, vértice 1, vértice 2, peso, vértice 3, vértice 4, peso, así. Así todo lo que venga. ¿Sí? Obviamente buscar aristas, los costos van a ser bastante similares, ¿eh? No es que no se va a reducir mucho. Salvo tal vez la parte de ver todos los adyacentes a un vértice va a ser clavado de... esto en general tampoco, no se va a usar para tenerlo en memoria, pero para lo que sí se usa un montón es para guardar un grafo. Yo voy y lo guardo en un archivo, por ejemplo, de texto, que lo más probable es que nosotros, cuando en el TP le digamos, acá tienen los datos, y sea, tal se conecta con tal, y si tiene un peso, también viene el peso, y ya está, ¿sí? Porque en total tienen que leer el archivo, después de ahí lo cargan al grafo, que está implementado como se les canta el orto, y ya está. Pero el archivo es bastante fácil de simplemente ya poder ir y procesarlo y ya está. Y tenerlo guardadito. Franco, haz una preguntita. ¿Y cómo representarías un bucle en una matriz de incidencia? Ahí de vuelta, o sea, si aceptamos bucles, esto no van a ser no serían solamente numeritos. Te tendrías que tener algo un poco más complejo. Si te bancas números negativos, si te bancas peso cero, o sea, ahí no van a ser solamente numeritos. Este es el caso simple. Ok, pasamos a una implementación un poco más en serio, que es la matriz de adyacencia, ¿sí? La matriz de adyacencia, básicamente tenemos una matriz de donde están todos los vértices, ¿sí? En filas y columnas, donde básicamente en la posición, no sé, en la fila A, columna B es DA. Hay una arista que sale a B, ¿sí? Y en este caso, obviamente, es sí. Pero, por ejemplo, si voy y me fijo entre A y E, sale de A, entra E, esto es un 0, no hay ninguna. ¿Sí? Esto lo simplifica mucho. Algo que espero que noten es que esta matriz es simétrica. ¿Sí? Y es algo que en realidad se usa un tanto. Para algunas cosas. Cálculos de autovalores, autovectores y cosas por el estilo. Entonces, sí, y además en la diagonal hay ceros porque no hay bucles y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esto es una representación además más simple, pero vayamos, por ejemplo, no sé, al caso de dirigido y pesado. En este caso, de vuelta, fila, esto es una cuestión de convención que además esto seguro se respeta. Por después otras razones. Fila es sale de, columna es entra a. O sea,
hay un vértice que sale de A y entra a B. Vamos, columna de A, fila de A, columna de B, sí, y tiene peso 3. ¿Sí? En cambio, ¿hay una arista que salga de B y entre a A? No, porque fíjense que en la fila de B y columna de A no está en 0. Podemos ver que ninguna arista entra a A porque la columna de A está en 0. Podemos ver que ninguna arista sale de E porque toda su fila está en 0. ¿Sí? Todo este tipo de cosas son muy útiles porque supongamos que el grafo fuera no pesado de vuelta, vamos a este que es no pesado. Yo puedo saber, por ejemplo, de esta forma, yo tengo cuántos caminos hay de largo 1 para ir de A a B. ¿Sí? Lo tengo, es 1, es literalmente 1. Si yo elevo al cuadrado esta matriz, esto es algo que se ve en discreta, si yo elevo al cuadrado me va a decir, en esta posición me va a decir cuántos caminos de largo, exactamente 2, hay entre A y B. ¿Sí? Es algo que de verdad se usa en discreta y se usa en otros ámbitos también para hacer aproximaciones de cosas y cosas por el estilo. Y ahí se usan autovalores y autovectores para multiplicar fácilmente matrices y todo lo demás. Entonces, ¿esto cuánto ocupa en espacio? Y ahí espero que alguien me hable. Mientras tanto saco a mi gato de comerme la caja de la tablet. ¿Cuánto ocupa esto en espacio? ¿B cuadrado? De la cantidad de vértices al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Porque tenemos tantas filas y tantas columnas como vértices allá. Acá no depende de la cantidad de aristas, lo que va a depender de la cantidad de aristas es cuántos elementos haya en 0 o no, ¿sí? Entonces, ok, pasamos por esa. Agregar un vértice, esto le voy a meter un poquito más de nafta para no perder mucho tiempo. Agregar un vértice me va a implicar agregar una fila y una columna. Así que tengo que rearmar la matriz, no me queda otra. Rearmar la matriz es un O de B cuadrado, porque tengo que armar toda una matriz de B cuadrado de vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, no me queda otra. Me fui. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, agregar una arista, ¿cuánto me cuesta acá? Esta sí debería. Yo quiero una arista que vaya en este caso, no sé, de D a A. ¿Cuánto me cuesta? O de 1 sería. Exactamente, es O de 1, porque yo simplemente voy, bueno, ok, D a la columna A y meto, no sé, el peso que sea, si este grafo es pesado. En este caso, no sé, de C a D, fila C, columna D. Pero como este es dirigido, como este es no dirigido, también tengo que agregársela a la inversa, ¿sí? Ya tengo que asegurarme que esto se mantenga bien. Ok. Esto está complicado. Ok. Entonces, ver si dos vértices son adyacentes. ¿Cuánto me cuesta? Uy, me fui a cualquier lado. Listo. ¿Cuánto me cuesta ver si B tiene como adyacente a D? También O de 1. También, eso de 1, porque simplemente voy fila de D, columna de D, fila de B, columna de D, 1, listo, están conectados tanto peso, lo como fuere, ¿sí? Entonces, agregar una arista, ver si dos vértices son adyacentes, eso de 1. Obtener todos los adyacentes de un vértice va a ser O de B, porque es simplemente recorrer su fila, ¿sí? E incluso ver todos los adyacentes, todos los que entran, en el caso del dirigido, también es O de B porque simplemente recorro su columna. ¿Sí? Supongamos que eso me interesara saberlo. Que en general no es lo usual. En general lo que me interesa nada más es de dónde salgo. Porque como total, si estoy en A no puedo ir para atrás. Entonces, esto va a ser O de B. Todo, o sea, básicamente mejoramos todo. ¿Sí? Todo. Salvo en el caso del espacio, si teníamos pocas aristas, muy poquitas. Pero si son menos que B, el grafo ni siquiera es conexo, que puede pasar, pero bueno,
sería ya demasiado disperso. Pero bueno, supongamos que en espacio ganamos, a priori. Agregar un vértice puede ser mejor o peor, bueno, sigue siendo bastante feo. ODB cuadrado es bastante feo. Pero agregar una arista y ver si dos son adyacentes y obtener si los adyacentes son vértices, mejoró un montón, ¿sí? Y es importante, además, es mejor que mejorar, agregar una arista que agregar un vértice. ¿Por qué? Porque en general, en casi todo, es mucho más normal agregar aristas que agregar vértices. Incluso piénsenlo en la vida real, más allá de que, no sé, pongámoslo en el caso de, obviamente esto depende de la aplicación, pero bueno, o sea, en general un vértice vos lo creás, pero además le agregás aristas, y en general le agregás más de una, o que entren en el caso de un dirigido, ¿sí? Entonces, esa operación se hace más veces. O sea, es lo que, no sé, el razonamiento me indica. Piénsenlo en redes sociales, en general un usuario se crea una sola vez, pero además va creando, a medida que va pasando el tiempo, se le van agregando y sacando aristas. En un montón de aplicaciones se crea de una, todo. Especialmente los vértices. Si vos ya sabes cuántos vértices tenés, te armas tu matriz, listo. Entonces, oye, supongamos, vamos a otra. La matriz, si yo perdón, me fui a otra. Lista de adyacencias. Y esta en general la dibujo. Tengo la tableta acá. Genial. Bueno, voy a hacer esto rápido. Esta es fácil en general, espero que no haya ningún... Hasta que esto me cargue. Lo que vamos a hacer es una lista donde en cada lugar de la lista tengamos un vértice y de ella salga otra lista. ¿Sí? Un segundito, me uno acá. Así lo puedo dibujar. Claro, estoy presentando con esta, no. Un segundito. No estoy presentando, ¿no? No. ¿Por qué no está presentando? Puse para presentar. Porque no te quiere. Sí, posta, ¿qué onda? Esto me pasa por hacer las cosas apurado. No quiero actualizar el sistema operativo. ¿Desde cuándo Android se volvió Windows? Sí, no sé. Un segundito, a ver si cargo de vuelta. Ahora estoy presentando, aunque sea pantalla en... ¿Y ahora? No. No, pues la concha de la verdad. Wow. ¿Querés que dibuje algo? No importa, o sea, después igual lo vas a hacer cuando en la práctica, así que no importa. Bueno. Básicamente lo que vamos a tener es una lista, por ejemplo, vamos a tener, vayamos a este caso del no dirigido. Ahora, No estoy presentando, qué pelotudo. A mí tranquilamente me pasó el otro día. Estuve hablando 10 minutos sobre un código que nadie veía, así que no te preocupes. Pasa. Sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Estoy presentando. Decime que sí, por favor. Ok, si no ya la había cagado. Bueno, entonces, el caso de la lista de adyacencia, lo que vamos a tener, por ejemplo, una lista donde tengamos A, B, o sea, cada uno por separado, A, B, D,
C, F, E, o sea, ningún orden en particular, y donde de ellas hagan listas, donde tengan los vecinos. Por ejemplo, en la lista que le corresponde a A, vamos a tener a B y a C y a D, en cualquier orden, ¿sí? Que son los vecinos. En la de D vamos a tener a E y a F. En la de F vamos a tener a D, y así, ¿sí? Después, nada, me había olvidado que esto lo dibujaba en general en el pizarrón. Para en el caso de A vamos a tener a B, en este de B vamos a tener a D, E y C, y así sucesivamente, ¿sí? En la lista, por ejemplo, de este D va a estar vacía. ¿Sí? Para hacerlo rápido en espacio, esto va a ser O de B más C, no, porque vamos a tener por cada, o sea, vamos a tener primero la lista, la general, va a ser de largo B, y después en cada sublista vamos a tener largo de las aristas que tiene S, cada nodo, ¿sí? En el caso del nodo dirigido va a ser 2E, porque vamos a estar contando el ida y el vuelta 2 veces, pero sigue siendo en notación O de B más C. O sea, es más compacto, evidentemente. En vez de ser B cuadrados, O de B más C. Que si fuera muy, muy denso, bueno, ahí sí se nos desdibuja como si fuera la matriz, básicamente. Agregar un vértice termina siendo un O de 1, porque simplemente el elemento del final, o si quiero ver si además está en el... Si está antes de agregarlo, bueno, va a ser O de B. Agregar una arista va a ser O de B, porque tengo que buscar por ejemplo, quiero agregar la arista de A con F, tengo que buscar la lista que le corresponde a A y después agregar a F. Que puedo hacer que lo tenga que buscar ahí, pero a lo sumo sean dos O's de B. ¿Sí? Agregar una arista, sí, ahí está, es O de B. Ver si dos vértices son adyacentes va a tener también O de B porque tengo que recorrer. Por ejemplo, quiero ver si D es vecino con E, tengo que buscar primero la lista de D y después tengo que buscar adentro a E. Y esa segunda lista tiene a lo sumo largo la cantidad de vértices. Entonces, en total, recorrí 2 veces la cantidad de vértices y eso es O de B. ¿Sí? Y obtener todos los adyacentes a un vértice también es O de B porque tengo que buscarla. O sea, lo que nos cuesta es buscar la lista que le corresponde. Antes no nos costaba porque era la fila que le correspondía a ese vértice. ¿Sí? Entonces vemos que perdimos en tiempo, pero ganamos en espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿con cuál nos quedamos? Porque tampoco que sí, memoria RAM, así, nos ponemos así, pero cuando tenemos 10 millones de vértices, que les puede pasar en el TP tranquilamente, no es tan simple. La memoria no es tan infinita, al menos la del corrector automático. Entonces lo que vamos a hacer es sumar matriz de adyacencia con lista de adyacencia. En general, lista de adyacencia no se implementa como lo acabo de decir. Lo que se suele hacer es agarrar y decir, lista de adyacencia, hay 3 formas de implementarlo. Con lista de listas, que es lo que acabo de decir, diccionario de listas o diccionario de diccionarios. Eso quiere decir, diccionario de listas es, yo voy y quiero saber, quiero agregarle un vértice no, quiero agregarle una arista al vértice, no sé, B. Entonces yo voy y digo, bueno, ok, necesito la lista del vértice B. Listo, le pregunto al diccionario que me la dé. Entonces, en vez de tener listas que tengan listas como datos, que sea un diccionario que tenga listas como datos. E incluso podemos hacerlo diccionario de diccionarios. ¿Sí? La verdad es que, a ver, esto obviamente empeora un poquito el espacio, porque ya espero que sepan que diccionarios ocupan más espacio que una lista, pero obviamente es un punto medio y mantiene lo de 1, que está bueno. ¿Sí? Entonces, ahí se volvió todo mágicamente O de 1 y podemos considerar que es O de B más C también en espacio. ¿Sí? Obviamente usar listas es un poco más lento, pero ocupa menos espacio, pero en general, si el grafo no es muy denso, es casi lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál de las dos usan? Yo en realidad probaría. Muchas veces se usa directamente diccionarios de diccionarios y está todo bien. Es fácil además para guardar los pesos. Pero en sí no consideramos que haya una real diferencia entre estas dos. Sí entre esta y estas dos. Que cuando decimos listas de adyacencia, salvo, o sea, si un enunciado de ejercicio no dice nada, o sea, dice, está implementado como lista de adyacencias y no dice nada más, pueden asumir cualquiera de estas dos, que es en general con las que vamos a tratar. Ahora, si dice es una implementación de lista de adyacencia con lista de listas,
¿Listo? De cabeza. Tiene todas las implicancias de que estas operaciones sean O de B. Todas estas son O de B. En una lista ya se implementada con diccionarios, sean diccionarios de listas o diccionarios de diccionarios, podemos considerar que todas estas operaciones son O de 1. ¿Sí? Especialmente si es diccionario de diccionarios. Eso depende de vuelta, qué tan denso sea el grafo. Si es muy denso, ya no conviene esta con listas. Esto, todo lo que tiene con complejidades, igual lo van a repasar de vuelta en la práctica. Se va a hablar un montón de eso. Además de hacer un que otro ejercicio, ¿sí? Déjenme ver el tiempo que tengo. Está bien, sí. Entonces, voy a dar un par de definiciones. Primero, ciclo. Ciclo es cualquier camino que empiece y termine en el mismo lugar y que obviamente tiene por lo menos largo 1. ¿Qué pasa? En general, para que esto tenga sentido y sea útil, vamos a decir que por lo menos tenga 2 aristas distintas. ¿Por qué? Porque si no podemos decir que todo grafo no dirigido tiene ciclos, porque yo puedo ir y volver. Y no tiene sentido. ¿Sí? Este grafo no le sirve a nadie esa definición. Entonces lo que se dice, sea útil o no, es que por lo menos tenga 2 aristas diferentes. Entonces, por ejemplo, esto es un ciclo, porque une a 3. En el caso de un dirigido, que obviamente tienen que ser diferentes porque no puedo ir y volver por la misma. Así que podría ser de largo 2 o podría no, porque tengo acá, ¿sí? Acá en este, por ejemplo, no hay ningún vértice que sea... no tiene ciclos. Este no tiene ciclos. Este sí. Tiene otro ciclo acá, por ejemplo. Otra definición. Camino. Cualquier camino que yo hago a través del grafo. Sí, yo, por ejemplo, voy acá. Voy de A hasta B, de B voy hasta C, de C voy hasta A, de A voy hasta D, de D voy hasta E, de cualquier camino. Simple es que además pasa por cada vértice una sola vez. ¿Sí? En general, cuando hablamos de ciclos, siempre vamos a contar caminos simples que además terminan, o sea, sin contar el inicio, que además terminan en el mismo lugar. Componente conexa, voy a decir en realidad 2 cosas. Componente conexa, esto es una definición que solamente sirve para grafos no dirigidos. No dirigidos. No tiene sentido para un no dirigido. Es básicamente todos los vértices que pertenecen que están unidos. ¿Sí? Esto es una componente conexa, pero un grafo podría tener más. Podríamos tener, no sé, otros pedacitos por acá dando vueltas que no están conectados. Y cada componente va a ser una componente conexa. ¿Sí? Es el pedazo más grande que se mantiene conectado y ¿sí? Para un grafo no dirigido no tiene sentido, para un grafo dirigido no tiene sentido, porque acá, como existe esta doble conexión, A se puede conectar a B, a E y E a A. Existe la bidirección, ¿sí? En cambio acá no. A se conecta con B, pero no con B con A. Entonces, para grafos no dirigidos, lo que existe es 2 definiciones. La que es débilmente conexo, ¿sí? Las componentes débilmente conexas significa si este grafo no tuviera direcciones, si es o no es conexo, ¿sí? O sea, si está conectado todo, este subgrafo al menos. Eso, la verdad, no tengo mucha conciencia de que se use mucho. La otra es fuertemente conexa, que eso es algo que vamos a ver más adelante, que es qué vértices se conectan contra todos dentro acá de este grafo. Que en este caso no pasa, ninguno se conecta con otro más, o sea, que pueda ir y volver. Eso lo vamos a ver bastante más adelante, ¿sí? Y después otra cosa que vamos a hablar es de grados de entrada y de salida, o sea, básicamente cuántas aristas entran y cuántas salen de cada vértice. Eso es algo importante. ¿Sí? Por ejemplo, el grado de... en grafos no dirigidos se habla de grado directamente, grado, porque en entrada y salida es lo mismo. En grafos dirigidos se habla de entrada y de salida. Entonces, el grado de A, por ejemplo, acá es 3, porque tiene 3 aristas. El de B es 3 y el de F es 1. En cambio, en este grafo, el grado de entrada de A es 0 y el de salida es 1. El grado de entrada de B es 1 y de salida es 3. ¿Sí? Y después ya en la práctica van a ver, es un calcular el grado de entrada y de salida de un vértice o de todos
es bastante sencillo. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, y ahora espero que la cámara me acompañe. Voy a presentar. Lo que queremos es obtener todas las aristas de un vértice, ¿sí? Esto del lado de Bárbara. Yo tengo mi TDA, ¿sí? Voy a presentar una ventana y... Se ve la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, voy a poner un ejemplo que es, ejemplo de grafo dirigido y no dirigido. O sea, yo tengo... ¿Sí? ¿Podés aumentar un toque la letra? ¿De Sí, tamaño? más fácil, le meto zoom y listo. Ok, quiero obtener todas las aristas del grafo e imprimirlas. O sea, quiero básicamente imprimir qué pares de vértices se conectan. Si yo tengo mi ejemplo de grafo dirigido, para ponerles en este caso no puse ninguno que sea pesado, creo, pero podría. No sé, por ejemplo, la paternidad de qué club le lleva a otro de Argentina, ¿sí? Nada más puse a los equipos grandes y también puse a Racing. No es tan gracioso si no están Nacho y Mati para hacer ese chiste, pero bueno. Puse quién le lleva a quién ganancia en el historial. Obviamente, por ejemplo, si nos importara el peso, no sé, podríamos poner cuántos partidos le lleva a quién y todo lo que fuere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy y ahora, o sea, acá le puse nada más para que imprima el grafo, obtener aristas que todavía no le implementé, ¿sí? Vengo acá, tic. Y acá se ve, lo imprimo. O sea, obviamente esto se imprime lindo porque mi TDA grafo lo imprime lindo, pero... sí. Una cosa, a partir de ahora, como el TP3 es en lo que a ustedes se les cante, yo lo que voy a hacer es todo hacerlo en pseudocódigo o en Python. Y mi pseudocódigo es bastante pythonesco, así que... O Python es bastante pseudocódigo. No sé, una de las dos. O sea, casi que lo que yo escribo después de algunos algoritmos, ustedes lo ponen en Python y anda. Creo que hay que cambiar 2 cosas en cada uno de los algoritmos. Bueno, y acá tenemos quién le lleva a quién, ¿sí? Para que corroboren. Me tuve que explicar quién le ganaba a quién en Racing San Lorenzo porque estaba casi seguro de que era así, pero no. Bueno, entonces, ahora necesitamos implementar un algoritmo, ¿sí? Que me devuelva o sea, quién está con quién, ¿no? Entonces, esto obviamente lo voy a escribir yo, más que nada para que se vayan acomodando a la nomenclatura de cómo vamos a estar trabajando y lo bonito que va a ser nuestro pseudocódigo /Python. Si alguien quiere hacerlo en otro lenguaje, está todo más que bienvenido, ¿no? Salvo Pascal. Entonces, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es, bueno, quiero todos resultados. Voy a llamar aristas. Listo. Aristas es una lista. ¿Sí? Esto es en realidad se le llama lista en Python, pero es un arreglo, es un vector dinámico, básicamente. Si yo hago aristas de 10, es O de 1. Es O de 1, hacer esto. ¿Sí? No es como en una lista enlazada. Entonces hagamos, no sé, for de grafo. O sea, por cada vértice en el grafo me voy a fijar grafo.adyacentes este vértice, aristas.append, y me agrego W. ¿Sí? Y con esto ya estamos. ¿Sí? Por cada vértice en el grafo me fijo todos los que están entre sus adyacentes en mi grafo. O sea, esta es la primitiva del grafo que me devuelve quiénes son los adyacentes a un vértice determinado. ¿Sí? Y bueno, acá simplemente los agrego al final. Este es lo mismo que el insertar al final, ¿sí? Como el append de archivos, bueno, acá. Bueno, entonces, esto lo mando a correr. Tenía acá el run. Y como ven, esto me devuelve todas las aristas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el caso del no dirigido, ¿sí? Y voy a sacar el... Lo que hice fue agarrar todos los países de Sudamérica y
unirlos si tienen frontera en común. Si me interesara, no se podría poner cuántos kilómetros de frontera tienen en común como peso de las aristas. Si eso me interesara, si es que el peso me interesa, ¿sí? Pero bueno, yo acá directamente obtengo las aristas. Y esto, a priori, debería funcionar, ¿o no? Y me hablo a mí mismo, pero en general espero que me respondan. Pero bueno, no, son 7 menos 5, así que... Y bueno, ok, acá se imprimió mi grafo, qué sé yo, pero vamos a notar un pequeño problema. Argentina, Uruguay, Argentina, Bolivia, Argentina, Paraguay, Argentina, Brasil, Argentina, Chile, Brasil, Argentina. Brasil, Argentina. Y yo antes puse Argentina, Brasil. Estamos en un problema. Estamos contando 2 veces la misma arista. Por esto, ¿sí? A veces no me importa. Porque es como, bueno, no me importa contar 2 veces la misma arista. Yo ya sé que en un grafo no dirigido la voy a contar 2 veces. Ok, hay veces que no, pero hay veces que sí. Entonces, si yo quisiera en este grafo, en este algoritmo, no tener en cuenta eso, o sea, no contar 2 veces la misma arista, lo que voy a tener que hacer es, obviamente, evitar que eso me pase. Y eso lo vamos a usar nuestro hermoso, esto es un conjunto, ¿sí? Ajá, if not, o if visitados, not in, perdón, not in visitados, ahí. Lo que hago, es un set que no sé, es lo mismo que un diccionario sin datos. Sí, podría haber usado un diccionario que, de paso, se crea así en Python. Lo único que hago es, lo creo y a medida que voy pasando por los vértices lo agrego. ¿Sí? Esto de agregarlo a un diccionario de visitados lo voy a hacer un montón. Diccionario conjunto de visitados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a W, que lo estoy viendo como adyacente a B, ya lo visité, significa que ya lo recorrí acá. ¿Sí? O sea, ya había, no sé, supóngase que empecé por Argentina, ¿sí? Argentina lo visito, voy a pasar. Brasil, no lo visité, listo, voy a agregar la lista. Cuando vuelva a entrar a este for, al primero, voy a agregar a Brasil, pero después cuando venga y diga, bueno, ok, Argentina está entre los adyacentes de Brasil, pero Argentina ya fue visitado, listo. Entonces, esta lista ya la tuve en cuenta, ya lo sé. Entonces, listo, ya está. No lo considero. Y con eso, fíjense que no va a aparecer, directamente aparece Brasil con Uruguay, no aparece Brasil-Argentina. ¿Cuál es la lección del día? Hay algoritmos a los que no les cambia el grafo sea dirigido o no dirigido. Hay algoritmos a los que realmente no les importa, pero hay otros a los que sí. ¿Sí? Y es algo que hay que tener en cuenta. Y es algo a considerar cuando estamos implementando algunas cosas. Entonces, eso para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Ahora la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Sí? Esa es la pregunta de cierre de la clase de hoy. ¿Cuánto me cuesta en tiempo esto? Con o sin, fíjense que el tema este de los visitados no me va a cambiar mucho, va a ser nada más si agrego o no algo en una lista, no, que esto es O de 1. ¿Sí? Así que, y preguntar ¿sí? Si algo está visitado O de 1. Así que el algoritmo va a ser lo mismo para grafo dirigido que no dirigido. La pregunta es, ¿cuánto me cuesta esto? Porque no es una respuesta, no es una... ¿O de B cuadrado? ¿Por qué O de B cuadrado? En caso de que uno esté conectado a todos y no habría que recorrer. B cuadrado me está diciendo, por cada vértice veo todos los otros vértices. Y eso significa que todos los vértices están conectados con todos. Y ese es un caso particular que, primero, no sirve porque además las conexiones las vemos con la cantidad de aristas. Sería BW cuadrado, o sea, O de B por W cuadrado. W no existe, no es una variable. Bueno, pero la cantidad de aristas. O sea, E. B por E cuadrado.
B por E cuadrado. El problema es que ahí estás diciendo, por cada vértice, ves todas las aristas una cantidad cuadrada de veces. Lo cual no tiene mucho sentido. Y ahí el tema es el siguiente. Estoy viendo cada vértice y después veo cada arista, o sea, no, veo cada adyacente, tenés razón. O sea, B por E cuadrado significa por cada vértice veo cada arista al cuadrado. O sea, veo todas las aristas, arista cantidad de veces, lo cual es muy fuerte. Lo que se termina pasando es lo siguiente. Primero, fíjense, esto, David, supongamos, acá David contesta B por A. ok, B por A significa por cada vértice veo todas las aristas. Todas las aristas, no las aristas de ese vértice. BE es todas las aristas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que preguntarnos si eso es cierto o no, porque puede serlo. A ver, todo esto acá, O de 1, supongamos que esto es obtener todos los vértices del grafo, esto es O de B, o sea, el hecho de conseguirlos no es un esfuerzo. Esto es O de 1, no depende del grafo. Esto es O de 1 y esto es O de 1. El tema es, entonces, lo que más nos va a mover el piso para casi todas las cosas que vamos a ver es esta primitiva, adyacentes, que ya vimos que no cuesta lo mismo para la implementación que veamos. ¿Sí? Entonces, si la implementación es matriz de incidencia, obtener todos los adyacentes de un vértice es O de E. Entonces, esto es O de B por E, porque por cada vértice estamos viendo todas las aristas. Si, en cambio, es una matriz de adyacencia, obtener todos los adyacentes a un vértice es O de B. Entonces, esto es O de B cuadrado, porque por cada vértice veo todos los otros vértices. Ahora, si es una lista de adyacencia implementado con diccionarios, ¿sí? En general, que es lo más normal, obtener todos los adyacentes a ese vértice me cuesta nada más la cantidad de adyacentes de ese vértice. Voy a poner acá un comentario. Me va a costar solamente acá, porque en un O de 1, llego a la listita, que después simplemente la recorro, o bien la copio, pero es E1. La cantidad de aristas que tiene el vértice 1. Después, cuando venga por el E2, va a tener la cantidad de aristas del vértice 2. Después la cantidad de aristas del vértice 3. Y así. O sea, no es que cada ciclo me va a costar lo mismo, porque depende de la cantidad de aristas de cada uno. ¿Por qué los distingo? Porque la suma de todas las aristas de cada uno de los vértices, esto es igual a E. En total. En el caso de un no dirigido es 2 veces E, porque veo la ida y la vuelta, ¿sí? Pero, entonces, significa, si en todo esto en total, hacer esta llamada me cuesta O de E, en total, significa que todo este algoritmo es O de B más E. El B porque recorro todos los vértices, ¿sí? Entonces, todo esto es O de B más E. Y eso es algo a tener en cuenta porque lo vamos a hacer un montón, ¿sí? De vuelta, esto es con lista de adyacencias que están implementadas internamente o sea, que es la implementación con diccionarios. Y con eso la dejamos por acá y se los dejo así como, tal vez no es necesario que, como digan, sí, obvio, lo vamos a machacar un montón en las próximas clases. Así que bueno, los dejo descansar. Vos decís, Jorge, cuánto tiempo, perdón que... Y empezamos y 15, chicos. Dale, bueno, y cortamos con esto. Y corto la grabación así queda separada. Seguimos en el mismo chat. Ahora se corta el streaming 10 minutos y volvemos enseguida.